Hubo épocas en que tenerlo en tus manos te salvaba la vida, y hubo otras en que hacerlo podía costártela. Ha sido el libro más reproducido de la historia, pero también uno de los más prohibidos. Ha sido citado para justificar la paz, y también para justificar guerras. Y si crees que ya lo has visto todo, prepárate, lo que estás a punto de conocer es posiblemente una de las exploraciones más oscuras y perturbadoras del libro sagrado por excelencia. Hoy descubriremos los enigmas, secretos y mensajes que yacen ocultos entre sus páginas, muchos de ellos deliberadamente ignorados por siglos. Estas son revelaciones que no encontrarás en sermones ni en catecismos. Son verdades incómodas, pasajes omitidos, símbolos que se repiten con demasiada precisión, y preguntas que tal vez jamás deban ser respondidas. Estos son los 7 misterios más inquietantes de la Biblia. Top 7. El Dios que quería matar a Moisés y, leíste bien, aquel que se nos enseña como misericordioso, protector, guía de su pueblo, salvador de esclavos, quiso asesinar al mismo hombre que había elegido para liberar a Israel de Egipto, y no se trató de una prueba ni de un símbolo. Según el texto sagrado, fue un intento real de asesinato. El pasaje aparece en el libro del Éxodo, capítulo 4, versículos 24 al 26. Moisés acababa de recibir la misión divina de regresar a Egipto y liberar a su pueblo. En el camino, ocurre lo inexplicable, y aconteció en el camino, en una posada, que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Así, sin previo aviso, Dios quiso matar a Moisés, el mismo Dios que lo había elegido, el mismo Dios que le había hablado desde la zarza ardiente. No hay explicación clara, no se da contexto, solo una abrupta declaración: Dios quiso matar al libertador. ¿Por qué? Las interpretaciones más ortodoxas afirman que fue porque Moisés no había circuncidado a su hijo, rompiendo así una orden fundamental del pacto con Abraham. Pero incluso si esa fuera la razón, la reacción es excesiva, y además, Moisés no muere, gracias a una intervención sangrienta y casi ritual. Su esposa, Séfora, toma una piedra afilada, circuncida al niño ella misma y toca los genitales del niño con la sangre, arrojándola luego a los pies de su esposo, mientras dice: ciertamente tú me eres un esposo de sangre. Solo entonces Jehová lo deja en paz. Este momento es tan extraño que muchos estudiosos lo han intentado suprimir o reinterpretar. Sin embargo, el texto está allí, claro como el día, escrito en la Biblia desde hace milenios. Un episodio que mezcla muerte, sangre, genitalidad y un ritual que no se explica con lógica teológica moderna. ¿Fue una advertencia, un castigo, un antiguo vestigio de una versión más antigua del mito de Moisés? ¿O fue acaso la manifestación de un Dios que, en su ira, incluso puede volverse contra su propio elegido? Este misterio sigue dividiendo a los estudiosos hasta el día de hoy, pero plantea una pregunta más inquietante aún: si incluso Moisés fue vulnerable ante la furia de su Dios, ¿quién no lo sería? Top 6. Sodoma y Gomorra, la ciudad castigada por un fuego no tan divino. Si hay un episodio en la Biblia que ha sido interpretado, manipulado, censurado y deformado más que ningún otro, ese es el relato de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que, según el relato del Génesis, fueron completamente destruidas por la ira de Dios debido a su perversidad. Pero detrás de esta historia de castigo divino hay mucho más que moral religiosa o condena sexual. Hay arqueología, hay geografía, hay explosiones, y sobre todo, hay un enigma profundamente perturbador: ¿fue Sodoma realmente destruida por Dios, o por algo mucho más aterrador y natural? El relato aparece en Génesis 18 y 19. Dios revela a Abraham que ha escuchado un clamor terrible por parte de Sodoma y Gomorra, algo tan grave que exige una intervención directa. Abraham, consciente del carácter destructor de la divinidad, intenta negociar: ¿destruirás al justo con el impío? Si hubiese 50 justos en la ciudad, ¿también la destruirías? Y así, Abraham suplica, reduciendo poco a poco el número: 45, 40, 30, 20, 10. Dios accede: o, si hay 10 justos, perdonará la ciudad, pero no los hay. Entonces, 2 ángeles son enviados a Sodoma, donde son acogidos por Lot, sobrino de Abraham. Los habitantes de la ciudad, al saber que hay forasteros, exigen que sean entregados para tener relaciones sexuales con ellos. Lot, en un giro moral aún más perturbador, ofrece a sus hijas vírgenes para que las violen en su lugar. Los ángeles los salvan, ciegan a los agresores y ordenan a Lot que huya con su familia. Lo que sigue es uno de los momentos más infames de toda la Biblia,
Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Las ciudades, sus habitantes, sus animales, sus cosechas, todo es destruido por una lluvia de fuego y azufre. Lot huye a las montañas. Su esposa, al mirar atrás, se convierte en estatua de sal. Sus hijas, convencidas de que son las únicas sobrevivientes del mundo, embriagan a su padre y tienen relaciones sexuales con él, dando lugar a dos pueblos enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. La historia termina como comenzó, con una moral descompuesta, ambigüedad divina y un castigo tan absoluto que borra cualquier posibilidad de redención. Durante siglos, el relato de Sodoma ha sido utilizado como una advertencia moral. La llamada sodomía pasó a ser sinónimo de toda práctica sexual considerada antinatural por las autoridades religiosas. Sin embargo, muchos estudiosos bíblicos señalan que el pecado de Sodoma no fue simplemente sexual. El profeta Ezequiel, siglos después, ofrece una versión muy distinta. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel 16:49, es decir, egoísmo, crueldad, indiferencia social. Esto ha hecho que muchos teólogos actuales consideren que la destrucción de Sodoma no fue por perversión sexual, como tradicionalmente se cree, sino por la brutalidad y la deshumanización de una sociedad que había perdido toda compasión. Pero más allá del debate moral, hay otro plano aún más inquietante, uno que no aparece en la teología, sino en la arqueología moderna. La arqueología y la lluvia de fuego durante mucho tiempo. La historia de Sodoma fue considerada una fábula, no había evidencia de que tal ciudad hubiese existido. Pero eso cambió en 2005, cuando un equipo internacional de arqueólogos, liderado por Stephen Collins, comenzó excavaciones en un sitio llamado Tal el Hammam, en el Valle del Jordán, cerca del Mar Muerto. Lo que encontraron allí fue impresionante. Tal el Hammam era una ciudad antigua, con murallas, puertas, templos y evidencias de actividad comercial. Pero lo más impactante fue la forma en que la ciudad fue destruida. Los restos de la ciudad estaban carbonizados, las piedras fundidas, las capas de sedimentos indicaban que una explosión masiva había ocurrido de manera repentina y violenta. Se encontraron fragmentos de cerámica vidriados por calor extremo, algo que solo se logra a más de 1500 grados. Los científicos recurrieron a modelos físicos, y la única explicación lógica fue esta. Un meteorito o un cometa explotó sobre la ciudad a baja altura, provocando una ola de fuego, calor y ondas de choque tan violentas que todo fue aniquilado en segundos. Algo muy similar a la explosión de Tunguska en 1908, pero sobre una ciudad habitada. La ciudad fue arrasada por una explosión atmosférica unas 1000 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima, concluyó el equipo, en una publicación científica revisada por pares. El suelo de Tal el Hammam muestra una capa de cenizas y escombros de 1.5 metros de espesor, con altos niveles de sal y compuestos químicos que no se producen naturalmente. Además, el Mar Muerto cercano contiene altas concentraciones de azufre y betún, lo que da plausibilidad al texto bíblico sobre azufre y fuego desde los cielos. La hipótesis más aceptada hoy es que un evento cósmico real, ocurrido cerca del 1700 Alto Calle, fue reinterpretado siglos después como juicio divino. Pero aquí es donde el enigma se profundiza. ¿Castigo de Dios o destino cósmico? Si el relato de Sodoma se basa en un hecho real, una catástrofe cósmica sin precedentes en la región, entonces la lectura del castigo toma otra forma, una tragedia natural reinterpretada como justicia divina. Y eso es más aterrador que cualquier castigo celestial, porque significa que no hace falta ofender a Dios para que todo se acabe. Significa que la destrucción puede venir de las estrellas, del azar, de un fragmento de roca cósmica que cambia el curso de la historia en segundos. Significa que el castigo de Dios puede ser, en realidad, el rostro impasible del universo. Pero, también, que los antiguos sabían algo que nosotros estamos olvidando, que el cielo puede ser hermoso, pero también letal. El eco simbólico de la destrucción. La historia de Sodoma ha dejado una huella indeleble en la literatura, el arte y el pensamiento religioso. Representa la línea final, el punto de no retorno, la ciudad que cruzó todos los límites y fue borrada del mapa. Pero si fue real, si ocurrió como los arqueólogos ahora creen, entonces también es una advertencia física, una prueba fósil, de que la civilización
por poderosa que parezca, puede desaparecer en segundos, no por voluntad divina, sino por simple y brutal probabilidad. Y eso convierte el relato bíblico en algo más que mito, lo convierte en memoria ancestral, un recuerdo, encapsulado en textos sagrados, y una advertencia para el futuro, porque el universo sigue ahí, y no ha prometido no volver. Top 5. Los jinetes del Apocalipsis y el quinto jinete que la Iglesia prefiere olvidar. Hay imágenes que, una vez vistas o imaginadas, jamás pueden borrarse. En la Biblia, pocas son tan poderosas como la de los jinetes del Apocalipsis, esos espectros, montados sobre caballos de diferentes colores, anunciando el colapso de la civilización y el juicio final. Es una visión que ha trascendido los siglos. Ha sido retratada en frescos medievales, en novelas distópicas, en cómics, videojuegos, películas, incluso en letras de canciones. Guerra, hambre, peste y muerte, los cuatro heraldos del fin de los tiempos. Pero hay algo que rara vez se discute, algo que está escrito claramente en el texto sagrado, y sin embargo ha sido borrado de la memoria colectiva. Existe un quinto jinete, y su aparición, lejos de completar el grupo, lo transforma todo. El libro del Apocalipsis, una revelación bajo trance. El Apocalipsis, también llamado Revelación, es el último libro del Nuevo Testamento. Su autor se identifica como Juan, un creyente desterrado en la isla de Patmos, quien afirma haber recibido una serie de visiones directamente de Jesús, mediante un ángel, en un estado místico. Desde el primer capítulo, se deja claro, esto no es una carta, ni una parábola, es una visión profética, una ventana al futuro, o al espíritu profundo del presente. En el capítulo 6, Juan narra cómo el Cordero, símbolo de Cristo, abre los primeros 4 sellos de un libro cerrado. Cada sello liberará un jinete, y sexta cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Este es el primer jinete, cabalgando sobre un caballo blanco. Tradicionalmente ha sido interpretado de diversas maneras, Cristo mismo, el anticristo, o la conquista imperial. Lo cierto es que su ambigüedad es intencional. El segundo jinete, sobre un caballo rojo, representa la guerra. El texto dice, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros. Luego viene el tercer jinete, montado sobre un caballo negro. En su mano lleva una balanza. El símbolo es claro, hambruna, racionamiento, escasez, donde el pan y el aceite son medidos al gramo. El cuarto jinete, finalmente, viene sobre un caballo amarillo, pálido como un cadáver. Este sí tiene nombre, y el nombre del que lo montaba era Muerte, y el Hades le seguía. Ahí está, la palabra clave. El Hades le seguía. No es una metáfora, no es un acompañamiento simbólico, es una figura activa, una entidad, un quinto jinete, y sin embargo, ha sido olvidado. ¿Quién es Hades? En la tradición griega, Hades es el dios del inframundo, no un ser maligno, sino un soberano neutral que custodia el mundo de los muertos. Su nombre se convirtió con el tiempo en sinónimo de infierno en traducciones latinas y medievales, pero en el contexto bíblico, Hades es más complejo. No es solo un lugar, es también una entidad espiritual, una fuerza que engulle a los muertos, que recolecta lo que la muerte deja atrás. Cuando el texto dice que el Hades seguía a la muerte, está insinuando que no son lo mismo. Son 2 etapas distintas del fin. Primero mueres, luego eres recogido. Este detalle, por mínimo que parezca, descompone la imagen popular de los 4 jinetes. El Apocalipsis nunca dice que sean solo 4. Eso fue una simplificación posterior. La imagen completa incluye un quinto elemento, oculto a plena vista, y si observamos el patrón de la visión, vemos algo aún más perturbador. 1. Conquista, caballo blanco 2. Guerra, caballo rojo 3. Hambre, caballo negro 4. Muerte, caballo pálido 5. Hades, seguidor de la muerte. Esto sugiere una secuencia, una progresión. Primero llega el dominio, luego la rebelión armada, después, las guerras causan hambruna, el hambre conduce a enfermedades y muerte, y tras la muerte, viene el Hades, la aniquilación final, el abismo sin retorno. La teología del olvido. ¿Por qué este quinto jinete ha sido omitido del imaginario colectivo? La respuesta no es teológica, sino cultural. Desde la Edad Media,
La imagen de los 4 jinetes era más manejable, más simbólica. Se podían pintar 4 caballos, 4 males, 4 castigos. Introducir un quinto, sin forma clara, sin caballo propio, alteraba el equilibrio visual y moral. Además, Hades evoca algo incómodo, la idea de que la muerte no es el final, que hay algo después, y que no es la salvación, es la recolección final de lo perdido, y eso atenta contra la narrativa más consoladora del cristianismo. El olvido del quinto jinete no fue un error, sino un acto deliberado, un intento por contener el horror, pero está allí, en el texto original, sin interpretación, sin parábola, y el nombre del que lo montaba era muerte, y el Hades le seguía. La simbología profética en muchas lecturas apocalípticas modernas se intenta asociar a los jinetes con eventos del presente, pandemias, guerras mundiales, inflación global, colapso ecológico, pero el mensaje es más profundo. Estos jinetes no son hechos, sino principios destructivos, fuerzas cíclicas que azotan la historia una y otra vez, y si entendemos eso, entonces el quinto jinete, el Hades, no ha llegado todavía, sigue cabalgando detrás, esperando que todo lo demás se cumpla. Esto ha dado lugar a teorías perturbadoras, que la humanidad está atrapada en un ciclo eterno de dominio, guerra, hambre y muerte, y que solo cuando el ciclo se complete, vendrá el Hades a cerrar el telón. Pero hay algo más. En el Apocalipsis, tras la apertura de los 7 sellos, llega el momento del juicio final, cuando el infierno y la muerte misma son arrojados al lago de fuego. Es decir, incluso el Hades tiene un fin. El abismo será destruido, pero solo al final de todo. Eso significa que, mientras el Apocalipsis no se cumpla por completo, el Hades sigue activo, recorriendo la tierra, siguiendo la estela de la muerte, invisible, pero real. El quinto jinete. Hoy vivimos en una era donde las guerras son digitales, las pandemias son globales, y el hambre coexiste con la abundancia. Pero hay algo que no ha cambiado: el miedo a lo que hay después de la muerte. Ese es el papel del quinto jinete. No castiga, no asesina, recolecta, no es espectacular, no es visible, pero está presente en cada hospital, en cada guerra, en cada cementerio, y quizás lo más aterrador de este misterio no es que el quinto jinete exista, sino que nunca se detiene, porque a diferencia de la guerra, el hambre o la peste, el Hades no necesita permiso para seguir cabalgando. Top 4. El demonio que fue convocado por Dios. La mayoría de las religiones modernas representan a Dios y al diablo como opuestos absolutos, enemigos eternos, en una batalla cósmica por las almas humanas. Pero en la Biblia, más específicamente, en el libro de Job, esa línea divisoria se vuelve difusa, y en este pasaje, lo que ocurre es tan escalofriante como inesperado. Job es descrito como un hombre perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, un ejemplo viviente de virtud. Sin embargo, en los primeros versículos del libro, se nos lleva a un escenario que parece sacado de otra dimensión. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás en persona, compareciendo ante Dios como uno más de los hijos celestiales. Lo que sigue es perturbador. Dios no reprende a Satanás, no lo expulsa, al contrario, le habla, le pregunta qué ha estado haciendo, y cuando Satanás responde que ha estado rodeando la tierra y andando por ella, Dios le propone un experimento. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Pero Satanás lanza una acusación. Job es bueno solo porque tiene todo: familia, riquezas, salud. Si se lo quitara todo, dejaría de alabar a Dios. Y entonces ocurre lo impensable. Dios le da permiso a Satanás para arruinarle la vida a Job. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Satanás desata el caos. En un solo día, Job pierde a sus hijos, sus riquezas, sus propiedades. Y cuando aún así sigue siendo fiel, Dios permite que Satanás vaya más allá, le concede permiso para afligir su cuerpo con una plaga de llagas repulsivas. El Dios justo, el protector, ha permitido a Satanás actuar, no para castigar a Job por algún pecado, sino para probar un punto, para ganar una discusión celestial. Y Job, sumido en el dolor, maldice el día de su nacimiento, lamenta haber venido al mundo,
y en ningún momento entiende por qué le pasa todo aquello. El libro de Job es una de las obras más enigmáticas de la Biblia. Su inclusión desconcierta a teólogos desde hace siglos, porque en él, el diablo no es un enemigo externo, es un instrumento dentro del tribunal de lo divino, un agente que actúa con el permiso expreso de Dios. ¿Quién es realmente Satanás en este texto? Su nombre, en hebreo, no es un nombre propio, es un título, a Satán, que significa el acusador. El fiscal era parte del tribunal celestial, una figura encargada de poner a prueba la fe y la moral de los hombres. No un enemigo de Dios, sino parte de su corte. Eso cambia todo. El bien y el mal, según este relato, no son polos opuestos, son partes del mismo sistema. La misma autoridad suprema que otorga bendiciones puede autorizar destrucciones, puede convocar al adversario para probar a sus propios fieles. Y lo más inquietante de todo, Job nunca recibe una explicación. Dios le habla al final, pero no le da razones. Solo le dice que Él es Dios, y Job no tiene derecho a cuestionarlo. Es decir, el dolor humano puede formar parte de un juego divino, de un experimento celestial, sin que la víctima tenga idea de lo que está pasando. Ese es el verdadero horror del libro de Job. Top 13. El infierno que nunca existió. La mentira más grande jamás contada. Cuando piensas en el infierno, ¿qué imagen viene a tu mente? Fuego eterno, demonios torturando almas, gritos interminables, cadenas, tridentes, cuevas de lava, oscuridad abrasadora y sufrimiento sin fin. Un sitio horrendo, destinado a castigar a los pecadores para toda la eternidad. Pero esa imagen, tan poderosa, tan arraigada, tan aterradora, no proviene de la Biblia, proviene de nosotros, de la literatura medieval, de la imaginación de los predicadores, de los dogmas del miedo, porque si hay un misterio que destruye todas las ideas preconcebidas sobre el cristianismo tradicional, es este: el infierno como lo conocemos. Nunca fue descrito en la Biblia. Los nombres del abismo, Seol, Hades, Gehenna. El texto bíblico, no existe una palabra que corresponda directamente a infierno tal como lo entendemos hoy. Lo que hay, en realidad, son tres términos fundamentales, cada uno con un significado muy diferente. 1. Seol, hebreo, Antiguo Testamento, un lugar subterráneo, sombrío, donde van todos los muertos, justos e injustos. Es más un estado de inactividad que de castigo. No hay fuego, no hay demonios, solo sombras. 2. Hades, griego, Nuevo Testamento, es el equivalente griego del Seol, una morada de los muertos, a veces sinónimo de tumba. En algunas parábolas, como la del rico y Lázaro, aparece como un lugar de conciencia y sufrimiento, pero incluso allí es transitorio, no eterno. 3. Gehenna, arameo, usado por Jesús, es el término más relacionado con castigo, pero incluso aquí hay un malentendido. Gehenna era un valle real, al sur de Jerusalén, el valle de Hinnom. Allí se practicaban sacrificios humanos siglos antes, y en tiempos de Jesús funcionaba como basurero público, donde el fuego ardía constantemente para quemar desechos. Cuando Jesús advierte que los impíos serán arrojados a la Gehenna, no está hablando de un inframundo espiritual, está usando una imagen concreta, brutal y cotidiana, que sus oyentes conocían bien. Gehenna era el lugar donde lo impuro era arrojado y consumido. Su uso es simbólico, no hay ninguna descripción detallada en la Biblia de un infierno eterno, habitado por demonios y destinado al tormento infinito. Esa imagen vino después. El infierno, según los primeros cristianos, la teología del fuego eterno, no formaba parte del cristianismo original. De hecho, muchos de los primeros padres de la Iglesia, como Orígenes, creían en una doctrina llamada apocatástasis, la restauración universal. Según esta idea, incluso los peores pecadores, incluso Satanás, serían eventualmente purificados y reconciliados con Dios. Para ellos, el fuego era metáfora de purificación, no de tortura. Fue solo siglos después, especialmente con autores como Agustín de Hipona, que la idea de un castigo eterno tomó fuerza. El temor se convirtió en método de control, y la imagen del infierno pasó de ser una metáfora escatológica a una prisión sin salida. Pero esa transformación no ocurrió en la Biblia, ocurrió en la Iglesia. Dante, Milton y la invención del terror eterno. Sí, hubo un momento en que el infierno cambió para siempre. Fue con la llegada de la Divina Comedia de Dante Alighieri, en el siglo XIV. En su infierno, Dante imagina 9 círculos descendentes, cada uno destinado a un tipo específico de pecador.
lujuriosos, glotones, avaros, traidores, asesinos. Cada círculo con su propio castigo grotesco, cada rincón más espantoso que el anterior. Dante se inspiró en ideas teológicas, pero inventó los detalles. Después vino John Milton, con su paraíso perdido, y le dio al infierno un habitante, Principale, Satanás, el ángel caído que reina en medio de llamas y ruinas, mientras planea su venganza contra el cielo. Y así, el infierno tomó forma, pero no fue una revelación, fue una narración, una obra de arte, y como toda obra, fue adoptada, reinterpretada, deformada y convertida en doctrina por error. El fuego como símbolo de destrucción, no de tortura. Cuando la Biblia menciona el fuego eterno, no se refiere a dolor infinito, se refiere a destrucción total, a la aniquilación. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4, el salario del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:23 no dice, el pecado será castigado con tormento eterno, dice que el castigo es la muerte, es decir, el fin. Jesús habla de el llanto y el crujir de dientes, de el fuego que no se apaga, pero en su contexto, estas frases se usaban comúnmente para hablar de vergüenza, juicio, consecuencias definitivas, no de un campo de concentración espiritual. En Apocalipsis se habla de un lago de fuego, donde serán arrojados la muerte, el Hades, el diablo y sus seguidores. Pero lo que allí ocurre no es eterno sufrimiento, sino consumo completo. El fuego representa desaparición, no perpetuación. ¿Por qué entonces creemos en el infierno medieval? Porque es útil, el miedo es útil, controla, ordena, obliga. Durante siglos, la Iglesia utilizó el infierno como una herramienta de obediencia. No bastaba con prometer el cielo, había que amenazar con su opuesto, y como el cielo era abstracto, se necesitaba que el infierno fuera concreto, dibujarlo con detalle, ponerle puertas, castigos específicos, jerarquías demoníacas, niveles de tormento, y así, el infierno se volvió más familiar y más temido. La ironía es cruel. El castigo que más aterra a los creyentes no existe en el texto que veneran. El infierno verdadero, la separación irreversible, lo que la Biblia describe, en última instancia, no es tortura, es exclusión, es quedar fuera de la vida, fuera de Dios, fuera de todo. Jesús usa parábolas donde los que no entran al reino son simplemente dejados afuera, en la oscuridad, sin acceso, sin pertenencia, sin regreso. Esa es la verdadera condena, no un pozo de fuego, sino la ausencia absoluta, y en cierto sentido, eso es aún más aterrador, porque no implica castigo físico, sino irrelevancia eterna. El alma que se pierde no sufre, simplemente deja de ser. Top 2. Cuando el hambre fue más fuerte que el amor, el canibalismo predicho por Dios. Hay horrores que la mente humana prefiere no imaginar. Hay actos que desafían la razón, la ética y la naturaleza. Y luego está esto, una madre que devora a su hijo, no por odio, no por locura, por hambre, y lo más perturbador, no es un hecho aislado, ni una invención literaria, es una advertencia explícita, hecha por el mismo Dios en las páginas de la Biblia, una advertencia que se cumplió con precisión aterradora. Este es uno de los misterios más oscuros, violentos y desconcertantes que contiene el texto sagrado. El día en que la guerra y la desesperación transformaron a padres en asesinos, y a hijos en alimento. La profecía imposible. Todo comienza en un texto olvidado por muchos, pero que encierra uno de los pasajes más duros de toda la Escritura, el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Allí, Moisés da al pueblo de Israel una serie de bendiciones, y una lista aún más larga de maldiciones que caerán sobre ellos si desobedecen a Dios. Entre esas maldiciones, hay una que parece imposible de concebir: comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Deuteronomio 2:8-53. Y no es un texto simbólico, no es una parábola, es una advertencia concreta. Si Israel se aleja de sus mandatos, sus ciudades serán sitiadas, y sus habitantes llegarán a tales niveles de desesperación que recurrirán al canibalismo. Incluso da más detalles: el hombre tierno entre vosotros, y el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que comiere. Deuteronomio 2:8-54-55. La mujer tierna entre vosotros, no compartirá con su esposo, ni con su hijo el niño que dio a luz, porque lo comerá a escondidas.
Deuteronomio 2 las 8 y 56-57 Dios, en su ira, predice no solo la hambruna, sino la decadencia absoluta del amor humano, y lo peor es que esa profecía se cumplió varias veces. El sitio de Samaria, el primer horror, uno de los momentos más desgarradores del Antiguo Testamento, ocurre en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6. El rey de Siria ha sitiado Samaria. Nadie entra, nadie sale, no hay alimentos, la desesperación reina. Entonces ocurre esto: una mujer clamó al rey: ayúdame, oh rey. Y él respondió: si no te ayuda Jehová, ¿de dónde te puedo ayudar yo? La mujer dijo: esta mujer me dijo, da tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo, y lo comimos. Al día siguiente le dije: da tu hijo para que lo comamos, pero ella escondió a su hijo. 2 Reyes las 6 y 26-29. El rey, al escuchar eso, se rasga las vestiduras. El horror había llegado al límite, lo inimaginable ya había ocurrido. Y no era metáfora, era crónica, testimonio, historia. La profecía de Deuteronomio se había cumplido con precisión. Las palabras de Dios, pronunciadas siglos antes, se convertían en una condena insoportable. El sitio de Jerusalén, repetición del juicio muchos años después. Los romanos sitiaron Jerusalén en el año 70 de Calle, bajo las órdenes del general Tito, hijo del emperador Vespasiano. La ciudad, símbolo del pueblo elegido, resistió durante meses. Los judíos lucharon con fiereza, pero el hambre, como siempre, fue la peor arma. El historiador Flavio Josefo, testigo de los hechos, relata lo que vio. Había una mujer llamada María, hija de Eleazar, que vivía más allá del Jordán. Era de buena familia y muy rica, pero, ahora, en medio del sitio, carecía de todo. Tomó a su hijo de pecho, lo mató, lo asó y se comió la mitad. Escondió la otra mitad. Flavio Josefo, La guerra de los judíos, libro B. Las tropas romanas, al enterarse, quedaron horrorizadas. La historia circuló con espanto por toda Roma. Josefo, aunque judío, concluye que eso ocurrió porque el juicio de Dios había caído sobre Jerusalén. La maldición había vuelto a cumplirse, otra vez, en otra ciudad, bajo otra guerra, y el canibalismo no era simbólico, era literal, detallado, documentado, castigo divino, o naturaleza humana. Este misterio despierta una pregunta terrible: ¿acaso Dios quiso que eso ocurriera? La Biblia no presenta estos hechos como accidentes, sino como consecuencias. El hambre extrema no es descrita como una falla del sistema, sino como una respuesta justa al pecado. Pero entonces surge la inquietud: ¿qué clase de justicia permite o predice, con precisión, que una madre coma a su hijo? ¿Dónde queda el libre albedrío? Si los hechos siguen al pie de la letra lo que Dios advirtió, ¿no es eso una forma de determinismo? ¿Y si esas profecías fueron autorrealizadas? ¿Y si, al creerlas posibles, las personas en esos sitios simplemente las cumplieron? ¿Por desesperación, por fatalismo, por obediencia inconsciente? Estas preguntas no tienen respuesta fácil, pero revelan un misterio más profundo. La Biblia no solo documenta la fe del hombre, también su ruina, y muchas veces, esa ruina ocurre con la venia, o la voluntad de Dios. Evidencia arqueológica y paralelos históricos. El canibalismo en tiempos de guerra no es exclusivo de Israel ni de la Biblia. En Asiria y Babilonia, las crónicas también relatan hambrunas extremas en ciudades sitiadas, donde el canibalismo fue documentado como última opción. En Egipto, durante las invasiones hicsas, se encontraron jeroglíficos que mencionan padres devorando a sus hijos. En Roma, durante el sitio de Numancia, se reportaron actos similares. Incluso en épocas modernas, como en el cerco de Leningrado, en la Segunda Guerra Mundial, se dieron casos de canibalismo registrados oficialmente. Sin embargo, solo en la Biblia, ese horror se presenta como una advertencia divina, como un juicio moral, como un símbolo de la traición espiritual de un pueblo. Eso es lo que hace este misterio tan inquietante. No es solo historia, es condena, la dimensión espiritual del hambre en la mentalidad bíblica. El hambre no es solo falta de alimento, es señal de abandono divino, de ruptura del pacto. El maná caía del cielo cuando el pueblo obedecía, pero cuando desobedecía, ni siquiera los hijos estaban a salvo. Este simbolismo es aterrador, porque en esa lógica, los inocentes sufren por los pecados de los culpables. Los niños, que no participaron de la rebelión, terminan siendo víctimas del juicio. ¿Es eso justicia? ¿Es eso misericordia? ¿O es, quizás, el retrato más crudo del Antiguo Testamento?
un Dios implacable, que no perdona a un pueblo que traiciona, sin importar quién pague el precio. Top 1. El mensaje oculto del Apocalipsis, que nadie debería leer. De todos los libros que componen la Biblia, hay uno que parece haber sido escrito en un estado de trance, con símbolos crípticos, imágenes terroríficas y advertencias que, aún hoy no logramos comprender del todo. El Apocalipsis de Juan, desde hace siglos, ha sido leído como una profecía del fin del mundo, pero también ha sido interpretado como una alegoría política, un código cifrado, o incluso como el testimonio de un hombre que accedió a una visión prohibida del futuro. Y entre todos sus pasajes, hay uno que muchos preferirían que no existiera. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Apocalipsis las 10:18 de la noche menos 19. Esta advertencia final, lanzada como una maldición, cierra el libro con una amenaza directa: no modifiques, no alteres, no elimines ni una palabra, porque las consecuencias serán letales. ¿Por qué una advertencia tan extrema? ¿Qué contiene este libro que debe ser preservado con tal rigurosidad? Una posible respuesta aparece unas páginas antes. En Apocalipsis 10, el autor, Juan de Patmos, describe un encuentro con un ángel colosal que desciende del cielo. Trae en su mano un pequeño libro abierto. Juan recibe una orden que parece ritual. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Tómalo y cómelo. Juan obedece, come el libro, y entonces dice: en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. La Biblia no explica qué contenía ese libro, no da detalles, pero lo que sí deja claro es que su contenido era agradable al principio, pero devastador por dentro. Es decir, lo que Juan vio no era para ser compartido, solo para ser digerido, en soledad. ¿Y si el Apocalipsis es solo una parte? ¿Y si hay visiones que Juan no escribió, por orden divina? ¿Secretos que incluso los profetas no debían revelar? Esto se refuerza más adelante, cuando suenan los 7 truenos y Juan se dispone a escribir lo que oyó. Pero entonces, sellad las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Apocalipsis 10, 4. En otras palabras, hay cosas que oyó y que le prohibieron escribir. Fragmentos del Apocalipsis que fueron deliberadamente censurados por mandato celestial. Ese es el verdadero misterio, no lo que se dijo, sino lo que fue prohibido decir. Los 7 truenos, el librito amargo, el número de la bestia, el sello final, todo conforma un mensaje que parece incompleto, un rompecabezas diseñado para que jamás sea resuelto del todo. Y aquí entra en juego el mayor temor: que el Apocalipsis no sea una advertencia profética, sino una condena sellada, una secuencia de eventos que no pueden evitarse, porque ya han sido escritos, sellados y enviados a lo largo del tiempo, y que están esperando, en algún punto de la historia, a ser activados. Y si lo están, ¿qué papel jugamos nosotros? ¿Testigos? ¿Sobrevivientes? ¿O las piezas necesarias para que la profecía finalmente se cumpla?